Dios nos dejó la Biblia, la Escritura, para conocerlo, para tener noxis, dice, el conocimiento de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, no lo busque, el verso 3 dice: Jesucristo nuestro Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, el que tú has enviado. ¿Por qué nos manda Dios mismo a meditar, a estudiar en la palabra? Porque quiere restaurar la imagen de Dios perdida en el hombre. ¿Qué es lo que se perdió en el hombre cuando el hombre cayó? Se perdió la imagen de Dios. Quedan vestigios, pero en su totalidad ha sido perdida la imagen de Dios. Por eso el trabajo de Dios es regenerarnos hasta parecernos, hacernos como Cristo. El que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando. Y la manera de crecer, de fortalecernos, de no desviarnos es nutrir nuestra fe. Que dije, nutrir nuestra fe. ¿Cómo se nutre nuestra fe? Cuando me congrego, cuando canto el Evangelio, la buena nueva, que Dios me ama, se nutre nuestra fe. Recuerde que hay fe nutrida y lo contrario sería una fe desnutrida. Tenemos que nutrir la fe. No podemos crear fe. La fe la da Dios a quien Él quiere. Voy de nuevo. Hay algo que no podemos nosotros crear, es la fe. La fe en Dios, no la fe en la fe de Dios. Eso nosotros no lo podemos lograr, pero sí debemos nutrir esa fe. Por eso es que en nosotros hay diferentes tipos de producción. Todos tenemos la misma fe, pero no todos tenemos el mismo fruto. Todos tenemos la misma fe. Dice Judas, la fe una vez dada a los hombres. Cada uno tenemos fe, pero no todos tenemos el mismo fruto. Estamos en la serie El Pescador. ¿Y por qué le pusimos la serie El Pescador? Porque íbamos a hablar de Pedro en Primera y Segunda de Pedro. Y Pedro era un pescador de peces. Y Jesús lo llama y le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Hemos visto en el contexto que muchos sabíamos de Pedro por el Evangelio o los Evangelios y el libro de Hechos, pero pocos habíamos reparado quizás en algo que Pedro escribió, Primera y Segunda de Pedro. De hecho, Primera de Pedro la aceptaron a regañadientes, decían que no era de Pedro porque era una carta teológicamente muy alta y la escritura era de mucha calidad, excelencia, y eso a los primeros, cuando se iba formando el canon sagrado, decían: no, esa carta no la escribió Pedro, y él dice que sí, que Silvano fue su amanuense. Técnicamente tenían razón, él no la escribió, él la dictó como apóstol. Y él fue guiado, como dice en Escritura que vamos a leer, por el Espíritu Santo. Así que esos son los ataques del primer siglo. Cuando se estaba formando el canon, decían: no, Primera de Pedro no es escrita por un apóstol, y si no era escrita por un apóstol no podía entrar con autoridad canónica. Así que estuvo en duda por el estilo, ¿verdad? Pero eso es lo que hemos estado haciendo énfasis, que Dios tomó a un pescador y lo convirtió en un pescador de hombres. Lo iluminó, le enseñó. Y Pedro fue el que más despuntó de los apóstoles, del grupo de los 12,
pero si se dan cuenta fue con el que más trató nuestro Señor Jesucristo, porque lo probó, lo permitió ser probado para que su fe se fortaleciera. Eso lo hemos estado estudiando. Y ahora, cuando vamos a leer, algunos que llegaron temprano les dije lean segunda de Pedro capítulo 1, y aquí vemos todavía una mayor seriedad. No pareciera, Pedro está muy serio, pero sí es Pedro, porque él firma las cartas, dice Simón Pedro. En la primera carta dice Simón, apóstol de Jesucristo. Y aquí usted y yo vamos a ver que él dice Simón Pedro, y le añade algo: siervo y apóstol de Jesucristo, saludo a los fieles. Pero él está firmando una carta y yo le decía, ¿cómo se leen las cartas? Se leen de corrido. Y si es de alguien que nos interesa, si es de alguien amado, y son cartas de nuestro Dios, debemos de leerlas de corrido. Y son realmente cortas y son cartas universales. Ya es una carta para todos los fieles, para todos los creyentes. Ya Pedro ya no hace diferencia entre judíos y gentiles. Él ya está hablando y se les conocen como epístolas católicas, que significa que es lo que cree todo el mundo, el judeo cristiano. ¿Qué es lo que cree todo el mundo? Que hay un Dios creador y que el hombre cayó en pecado y que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el único camino, la verdad y la vida. Todos los que creemos eso, que la salvación es por gracia, somos creyentes católicos, que significa creyentes universales, porque hay minorías que son de otros grupos religiosos, pero nosotros creemos lo que cree la mayoría en el mundo, que hay un Dios creador y que es el que sustenta todas las cosas por su poder. ¿Qué vemos entonces? Que en la primera carta Pedro está alertando a la iglesia del sufrimiento que venía por la persecución de Nerón. Es una carta donde él toca trompeta y dice: viene el peligro, viene la persecución, y les dice que tienen que obedecer y que aún en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, ellos debían de tener esa esperanza, y él habla de la esperanza viva y que debían de alegrarse. Una de las características de Pedro que nos asombra es su obediencia. Muchos de nosotros, hablo de mí, tenía el concepto de Pedro así impetuoso, aguerrido, desobediente, pero no. Ya repasando los evangelios, Hechos, primera y segunda de Pedro, y todo lo que hablaba de Pedro estuvimos repasando. ¿Y sabe qué me llamó la atención? La característica de Pedro. Pedro pudiera decir: no voy, pero él terminaba yendo. Pedro, y lo dice en la primera carta, que fuimos elegidos según la presciencia del Padre, en santificación del Espíritu Santo, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué estaba hablando Pedro? Que fuimos elegidos para obedecer. Pero así también vimos en las clases anteriores o las predicaciones anteriores que hay otros que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, dice, a lo cual también fueron predestinados. Y eso es muy fuerte, la doctrina que está tocando Pedro, que está diciendo que unos fueron elegidos para obedecer y otros para desobedecer. Esto es muy fuerte y esto es muy álgido, crea discusiones teológicas y dicen: pero ¿por qué? ¿Por qué? Y hemos venido hablando de todo eso. Ahora, ¿por qué vamos a ver una seriedad profunda en la vida, en este escrito? Recuerde que componemos cantos, o en este caso predicaciones, conforme a nuestro estado de ánimo. Por eso es importante en el estudio bíblico ver el contexto.
Así que la primera carta de Pedro, el contexto era la amenaza que se cernía sobre los cristianos, que era la persecución de Nerón. Y él estaba ocupado en eso por la iglesia y les alerta y les dice: cuidado, iglesia, para que no sean movidos. Pero ¿cuál es el cambio que vemos en segunda de Pedro? Que ahora el enemigo ya no viene de fuera. Ahora el enemigo, 3 años después, se cree que es la diferencia. Escribe primera de Pedro, pasan 3 años, ya está la persecución, pero ahora él anuncia en la segunda de Pedro otra alarma, porque ese es el trabajo de nosotros los predicadores. Usted, como miembro de una iglesia, como padre de familia, usted tiene que conocer los tiempos. Usted no puede estar alertando a sus hijos con una amenaza que ya pasó hace 50 años. Usted tiene que conocer los tiempos que estamos viviendo y Dios le va a mostrar las amenazas, y usted se tiene que levantar como centinela de su casa, como atalaya, y tocar trompeta. ¿Y cómo tocamos trompeta? Con la palabra profética más segura. Nosotros tenemos que decirle a la iglesia, mi trabajo es decir, ahora que hablamos de pescadores, parezco, como se dice comúnmente, cuchillo de palo, y estoy, hermano, las redes, y el que usted es buen entendedor, que ocupemos las redes para pescar, no para descansar, para estar pasando, que, en fin, ya he hablado mucho de las redes, no voy a seguir hablando de las redes. Nada más, por último, revísele los Face a sus hijos para que sepa en qué andan sus hijos, y de ahí seguimos. Entonces vemos aquí que el sentimiento, la preocupación y la ocupación de Pedro cambia radicalmente. ¿Por qué? Voy a explicarlo de nuevo. En primera de Pedro, ¿de dónde venía la amenaza? Externa. En segunda de Pedro, ¿de dónde venía la amenaza? De dentro. Como dice Pablo cuando él manda llamar a los pastores ahí en Hechos 20, donde él sembró ahí en todo Asia. Pedro sabía por el Espíritu Santo que él ya se tenía que ir y que iba a ser sacrificado. Y les dice, ya no verán mi rostro, le dice a los hermanos, y los encomienda a la palabra. Y les manda que se nutran con la palabra. Pero les hace una advertencia y dice, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero mire la advertencia que hace Pablo, esta palabra que él suelta, es lo que ya está viviendo Pedro. Pablo dice, porque yo sé que de vosotros mismos, de en medio de vosotros, ese es el mayor peligro y en el cual yo sé que está pasando. Que el peligro grave no es de fuera, el peligro grave es de dentro. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Y Pedro lo toma aquí en segunda de Pedro, pero ya lo vamos a ver más adelante, pero es parte de la segunda carta. ¿Por qué Pedro cambia el tenor de esta carta? Porque la amenaza, hermano, ¿cuál y cómo consideraba Pedro la mayor amenaza? ¿La de fuera o la de dentro? Sin duda, la amenaza de dentro. Lo más terrible es de dentro de la iglesia. Es donde más daño se ha hecho a la obra de Cristo, donde algunos apostatan de la fe y transforman la piedad en fuente de ganancia deshonesta, y vemos que lastiman iglesias y vemos que fracturan la confianza, que es sinónimo de fe en los hermanos. Vemos los escándalos mayúsculos en la vida de pastores, en adulterio, en sensualidad, en vidas sin continencia, vidas que no tienen dominio propio, vidas que solamente viven para los placeres. Y eso es grave en el liderazgo, pero también el miembro de la iglesia, los miembros de la iglesia deben cuidar, porque a todos nosotros se nos manda nutrir nuestra fe, añadirle a nuestra fe dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Es
continencia. No podemos vivir como esclavos de los placeres de la carne. Así que, ¿cuál es el mayor enemigo? Lo hemos visto. El mundo no, porque está afuera. El diablo no, porque está afuera. ¿Cuál es el mayor enemigo? Mi pecado. Mi pecado porque mora en mí. Mi batalla más fuerte, al que yo debo golpear, es, dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. Qué terrible es que hayamos sido predicadores de la palabra, hayamos gustado el bien de Dios y nos desviemos en apostasía sin fin. Así que esto es lo que pone serio a Pedro. Y ve que ahora el problema es mayor. Porque cuando el diablo viene de fuera no hay problema, pero el problema es cuando la herejía comienza a sembrarse en la iglesia, la envidia, la discordia, la división. Eso es terrible cuando el desamor. ¿Qué es lo que ha logrado hacer esta insana distancia? No me equivoqué, no dije sana distancia, dije insana distancia. Porque hay sana distancia que es correcto para no contagiarnos, pero hay una insana distancia. Muchos ya se fueron en esa insana distancia porque separados de mí nada podréis hacer, dice el Señor. Muchos ya no quieren la comunión, muchos ya no quieren la amistad, solo una amistad virtual, que eso es mentira. Todos los días me estoy chateando con alguien, eso es una realidad ficticia. No hay nada como el estar juntos. Le llaman los cultos presenciales. Por cierto, el jueves yo voy a empezar aquí a las 10 de la mañana unas reuniones de oración. Yo comienzo a las 10, pero le estamos invitando a las 11. Si alguien tiene voluntad y puede desde las 10, aquí estaremos desde las 10 de la mañana, pero oficialmente es de 11, creo se avisó, de 11 a 12 y media, una hora que estemos en oración en la mañana, en lo que va al mercado, a sus compras, pase por acá y vamos a unirnos a interceder por todo lo que es lo que dice la Biblia, oración, orad, orad, orad y orad. Estamos viendo pues que el apóstol Pedro está en un tono más serio, en un tono más preocupado, por así decirlo, porque ve que el enemigo, que la amenaza es mayor. Y por eso los enemigos, los detractores de la palabra, dicen, esa carta no la escribió Pedro, pero Pedro la rubrica en el saludo, dice Simón Pedro, y él anuncia aparte, siervo de Jesucristo. Tenemos nuestra imagen de la predicación, de la serie, se llama El Pescador. ¿Por qué se llama El Pescador? Porque Pedro era un pescador. Y de ahí hemos sacado desafíos como no se trata del hombre. Dios tomó a Pedro e hizo de él un líder, un principal en el establecimiento del reino de Dios. Para que la gloria no fuera de Pedro, para que la gloria no sea de nosotros, porque la gloria es de Dios. Y hemos dicho, si Dios lo hizo con Pedro, la respuesta es que no hará con nosotros si tenemos un corazón dispuesto. No se limite, no diga, es que Pedro, el apóstol, y no estamos estigmatizando, pero Pedro era un pescador. Y no estamos haciéndolo como un adjetivo calificativo, peyorativo, despreciando a los pescadores. No, usted es consciente, usted es inteligente, usted es sabio y sabe que esto Dios lo puso así porque está escrito que Él escogió lo vil, lo necio, lo que no era, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? ¿Qué más vemos entonces en este inicio de segunda de Pedro? Bueno, que ya habían pasado 3 años. La iglesia estaba fortaleciéndose, pero el enemigo sabe e infiltró falsos profetas en el antiguo y ahora infiltró falsos maestros. Recuerde que un falso maestro produce un falso evangelio y un falso evangelio produce un falso creyente. Nosotros debemos cuidarnos
de la levadura de esos falsos creyentes. A mí me preocupa, como nos debe preocupar, cuando veo gente que está sembrando falsa doctrina, y usted la lee, y aquí Pedro nos da una señal. Dice, desprecian a Cristo. Si alguien que le está predicando desprecia a Cristo, huya. Pedro ocupa mucho la palabra huid, escapad velozmente. Si alguien no glorifica a Cristo en su doctrina, en su habla, usted apártese de él, porque es un anticristo. Es un hereje, hijo del diablo, que lo que busca es destruir la unidad. Nuestra unidad está en Cristo. ¿Por qué somos salvos? Por la fe que Dios nos dio en Cristo. ¿Qué es lo que creemos de Cristo? Que Él en la cruz del Calvario pagó nuestra culpa. Que Él murió por nuestros pecados. Y que Él fue sepultado y el Padre recibió el sacrificio de este Cordero sin mancha y lo resucitó. Y nosotros nos gozamos en la resurrección de Cristo, porque en la resurrección de Cristo está nuestra resurrección. Es que el Padre aceptó el sacrificio. Si alguien saca a Cristo de la Biblia, no hay Biblia. Si alguien saca a Cristo del cristianismo, no hay cristianismo. Es Cristo, Cristo, y yo no me voy a cansar de darle en la cabeza al diablo todos los días que yo abro mi boca. Digo en el nombre de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al conocimiento del Padre si no es a través de Jesucristo. Solo Cristo salva. Aleluya. Y no lo deje aplaudiendo solo, alabe que Él vive. Pedro, entonces, su preocupación era esa. Y usted lo va a ver claramente si usted sigue leyendo los 3 capítulos. Son 3 capítulos de una carta y él habla de ese peligro. Por eso ellos decían, el enemigo, ¿qué es lo que ataca? La palabra. No, esa carta no puede estar en la revelación, no puede estar en el canon. No la escribió Pedro. Sí la escribió Pedro, pero estaba en otro espíritu, en otro. ¿Usted siempre pone las mismas alabanzas? No. Mire, Dios en su misericordia en tiempos de adoración me ha permitido escribir algunos pensamientos y luego se los paso a mi hija y le digo, mira, Dios me dio esto y lo siento así, así. Una que cantamos, ¿cuál es que cantamos? Cayendo y descendiendo era mi vida. O sea, esa la escribí en un culto así, porque Dios me mostró lo que era mi vida. Dije, yo no solo caía, sino yo caía y descendía. Y así era mi vida de día en día, lágrimas, cadenas y angustias. Eso es lo que yo viví en ese tiempo y escribí eso. ¿Cuántos se gozan que Dios los alcanzó? Y ahora, ¿cómo vivimos? Las promesas, dice el canto. Las promesas tomando, porque Dios es un Dios de promesas. Hermanos, nosotros somos pescadores ¿de qué? De hombres y también pescadores de promesas. Debemos esforzarnos porque por la fe y la paciencia nosotros no somos de los que se vuelven atrás, se heredan las promesas. Nosotros buscamos las promesas, pero las promesas para conocer de Cristo, no las promesas falsas, que vas a ser rico, que vas a hacer esto, que vas a hacer el otro. No, esas son falsas promesas. ¿Qué otra cosa vemos en segunda de Pedro? Este primer capítulo que le voy a dar lectura completo para poder seguir ahora en esta predicación. Así que acompáñeme con sus ojos. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta aquí vamos a meditar en esto que hemos leído, y ahora vamos a ir meditando en esto. Estamos entonces en la serie de El Pescador, en el sermón número 6, y hoy este sermón tiene por título Misma fe, pero, ayúdeme a leerlo, misma fe, pero diferente fruto. Y vamos a ver este título, de dónde sale, y usted ya lo leyó: una fe, una misma fe, pero diferente fruto. ¿Por qué si es la misma fe? Es como en la parábola del sembrador. ¿Por qué si es la misma semilla da diferente fruto? Esto es lo mismo que está retomando aquí Pedro. ¿Se da cuenta? Misma fe. El problema no es la fe. El problema es lo que usted haga con esa fe dada por Dios. Usted no le puede, repito, usted no le puede añadir fe a su fe. Dios ya le dio una medida de fe. Cada uno conforme a la medida de fe que ha recibido, ministrela a los otros. Pero ¿por qué si todos recibimos una misma fe, vemos que hay diferente cantidad y calidad de fruto? Usted lo sabe porque usted es muy inteligente. Es porque como nutras tu fe. Como nutras tu fe. ¿Sí está ahí? Así pues, vemos que en el verso 1 se presenta aquellos que decían: no, es que esa carta no la escribió Pedro, él la está rubricando. Y él no podía decir una mentira. Él dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Él está usando aquí la palabra griega doulos ahora. Si usted es observador en la primera carta de Pedro, él no se presenta como esclavo, él solo se presenta como apóstol. Pero aquí está hablándole a la iglesia de un peligro. Hermano, ¿cuál es la clave para que estemos apercibidos del peligro? Mire, un criado que no es esclavo
puede hoy día servir a un señor y mañana servir a otro señor. Puedes cambiar de señor, pero un esclavo sirve toda la vida al mismo amo. Y aquí ocupa la palabra doulos. Pedro, doulos y apóstol de Jesucristo. Y la definición de doulos es un esclavo voluntario. Lo hemos platicado, pero no nos hará daño volver a repetirlo, y por amor a los nuevos que no han estado en esas prédicas, la palabra doulos es para los esclavos. Mire, estamos a veces con el concepto de esclavos con cadenas, esos esclavos que tenemos en nuestra memoria en Norteamérica, en Holanda, en Europa, de la gente de color con cadenas. No, aquí eran mismos judíos que habían empobrecido y para no morir de hambre se trabajaban en casas. Nosotros tenemos experiencia. Yo trabajaba en casa de una señora de edad, de la misma raza de nosotros, de esos que usan nahua. Yo trabajaba en esa casa de niño porque no alcanzaba el sustento en la casa. Y era tan hermoso, yo iba contento porque nos recibía con un café negro y un bolillo paloteado. Para aquellos que no saben qué es un bolillo paloteado, no es de ahora de esos de molde, sino se hacía con un palo y con mantequilla, no con aroma de mantequilla, sino con mantequilla y todo eso. Y la edad y la carencia, y era tan hermoso en la mañana, a las 6 de la mañana, esta buena mujer ya nos daba a mí y a otro muchacho ese desayuno. Entonces nosotros íbamos a servir ahí, pero no éramos esclavos, sino que íbamos para no morir de hambre. Pero estamos viendo en los tiempos bíblicos que había esclavitud, pero no la esclavitud de que encadenaban, no, eran también hermanos judíos, hermanos hebreos que habían caído en desgracia. Entonces se alquilaban para no morir de hambre cuando venían las sequías y todo eso terrible que narra la escritura, y otros tenían a sus hijos ahí y ahí nacían, y otros se hacían esclavos, pero había un tiempo de servicio en el cual el esclavo podía decir: ya terminé mi tiempo con usted, Señor, ya me voy a ir. Y era por ley dejarlo ir. El dueño de ese esclavo ya lo dejaba ir. Pero resultaba que cuando ya se le cumplía el tiempo al esclavo en cuestión, él llegaba con el dueño y le decía: mire, ya se cumplió mi tiempo de irme, pero ¿sabe qué? Le amo. ¿Sabe qué? Yo ya no me quiero ir. Yo ya no concibo la vida fuera de esta hacienda, de esta casa, de este servicio. Quiero ser esclavo de usted para siempre. Entonces el amo de este criado lo llevaba a la puerta donde estaban los ancianos de la ciudad. Ellos atestiguaban, ellos eran los jueces. Y ya el amo decía: quede esto pues firme, que este siervo mío ya cumplió su tiempo y se puede ir. Pero él ha decidido ser un doulos, le llamaban los griegos, un doulos, que quiere decir un esclavo voluntario para siempre. Entonces ellos atestiguaban y en un tronco tomaban una lesna de madera, o sea, como una estaca. Y ya el siervo que se estaba entregando, mire qué analogía, este siervo podía irse, pero ya no quería irse. Yo oí en una canción que me gustaba mucho que decía: Señor, aunque pudiera vivir sin ti, ya no quiero vivir sin ti. ¿Cuántos pueden decir eso? O sea, Señor, yo puedo irme, soy libre, tú puedes irte, pero ¿cuántos dicen: pero yo ya no quiero vivir sin ti? Y es lo que le decía a este siervo al dueño, y es el título, el nombre, el adjetivo que está usando. Mire, el apóstol no se presenta como el gran apóstol del Señor Jesucristo y va a estar con nosotros. No, él dice: Pedro, doulos. Primero pone ¿qué? Doulos, antes de decir que es apóstol, que es un enviado.
que es un fundador de la iglesia, que es un director, que es un episcopo de la iglesia, de las iglesias, porque aquí está hablando a toda Asia y a todo el mundo. Está diciendo Pedro. Pero ¿quién es Pedro? Dice él: soy un esclavo por amor. Aleluya. Soy un esclavo voluntario. Entonces el amo tomaba a este criado, el criado se hincaba en el tronco y le tomaban el lóbulo de la oreja, se lo estiraban y con la lesna, con la estaca y un martillo, horadaban su lóbulo y quedaba grande el lóbulo. ¿Por qué aquí? Porque podía estar vestido y todo, pero ¿qué es lo que se le notaba? El arete, iba yo a decir. La perforación. Entonces, cuando alguien lo veía, decía: este es esclavo, este es un doulos, es un esclavo de alguien, y este es un esclavo para toda la vida. Ve qué hermosa analogía, qué hermosos son las palabras. Y Pedro se está presentando y no pone credenciales de que él dice doulos, siervo, esclavo por amor. Hay criados que hoy día le sirven a uno, al rojo y mañana al verde, y al otro día juegan con un equipo y al otro día le llegan al precio. A mí por eso me dejó de gustar el fútbol, hermano, porque yo fui de la generación que un jugador moría con ese equipo, y estoy hablando de equipos profesionales. Pero hoy día, ¿qué? Hoy día juegan con uno y le llegan al precio y se van con el que era su enemigo, su rival. Hace tiempo dejé de sufrir por el fútbol. ¿Por qué? Porque digo: mira, qué cortito de mente soy yo. Perdí a mi equipo y estaba triste. Y yo digo: ¿cómo sufren ellos si ellos ganan en euros, en dólares? Y yo estoy aquí sufriendo, gastando mi luz, mis ojos, mi corazón, mi energía. Es que gane, que meta, que no meta. Yo tenía un primo que cuando perdía su equipo se enfermaba, 2 días se encerraba, no salía. Y digo yo: qué tontitos somos de que nos manipulan de tal manera que se nos va la vida, que la selección mexicana, que si gana o pierde. Digo yo: México, la selección puede ser campeón del mundo y va a resolver algo. No, pero venden el marketing, la venta de esto. ¿Por qué me fío en esto? Ok, por los que un día sirven a uno y al otro día juegan con el mejor postor. ¿Sí? Un día pelean una batalla, son mercenarios, y al otro día pelean otra batalla con otro. No, el siervo de Cristo es siervo de Cristo en las buenas y en las malas, cuando hay y cuando no hay, cuando todo está miel sobre hojuelas y cuando es hiel sobre hojuelas. Nosotros seguimos porque ya hemos renunciado a alguien, está oyendo, hemos renunciado a nuestro derecho y nuestra voluntad. No nos obligaron, no nos pagaron, nos compró Jesús. Y voluntariamente hay alguien aquí que diga: yo he decidido seguir a Cristo hasta el último suspiro de mi vida. Soy siervo de Jesucristo, a su nombre sea la gloria. ¡Hey! Hay alguien lleno del Espíritu Santo, hay alguien bravo, hay alguien que sea gente de decisión, de convicción. Esa es mi vocación. Voy a servir a Cristo cuando hay y cuando no hay, hermano. Porque hay muchos que dicen: ay, qué bonito es ser cristiano, pero cuando comienzan las pruebas dicen: ay, esto ya no me gusta de ser cristiano. Entonces es un comerciante. No. ¿Cómo se presenta este hombre? Siervo. ¿Se da cuenta cómo hacían en las campañas y ponían el pastor fulano de tal, apóstol, archiduque, arcángel, y va a venir? ¿Y qué, hermano? Vemos a un verdadero apóstol diciendo que él es un esclavo por amor. Él sirve a Cristo y él murió como su maestro, dice la historia. Pero entonces él se presenta: Simón Pedro. Vea que usa su nombre, Simón. Nombre hebreo
y el nombre griego, Petros, Kefa, siervo, y ya después dice que fue enviado por Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstolos, ángelo, un mensajero. Somos mensajeros, hermano, llevamos la palabra. Él está presentándose en esta carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Después de la presentación, nos dice quién es el autor y a quién va dirigido. Recuerde que estamos, y voy a remarcar toda mi vida que Dios me dé un púlpito y un micrófono, voy a remarcar, observe siempre el contexto. ¿Cuántos en esta iglesia han aprendido mucho con eso del contexto? Sea honesto, ¿cuántos aquí ya cuando le predican dicen, espérame, pero a ver, ¿de dónde viene? Y aquí usted reconoce que aquí yo le he enseñado contexto. Aquí hay que ver, hermano, porque la Biblia es un libro. ¿Y un libro cómo se lee? Tiene principio y tiene fin. Usted puede leer un libro, no sé, algo que a usted le haya gustado, y usted no puede abrir a la mitad y decir, leí por ahí que pasó esto y pasó el otro. Por decir, está leyendo un libro. ¿Qué libro ha leído? No me voy a recordar aquel. ¿Qué libro ha leído? Algo que y dices, bueno, Los Miserables, ¿no? Si hay una libro de Víctor Hugo, y de repente Jean Valjean estaba huyendo. Y dice, Jean Valjean, ¿quién es Jean Valjean? O Jean Valjean. O sea, pues ve al principio para que sepas quién es qué. ¿Quién es Jean Valjean? La Biblia es un libro, por el amor de Dios. ¿Por qué necesito ser salvo? Pues vete al principio para que entiendas que en Génesis capítulo 3 cayó el hombre y con él cayó toda la raza. Fue destituida. Para que tú entiendas entonces que se profetizó a Cristo, y toda la Biblia habla de las promesas que se cumplieron en el nacimiento de Cristo. Toda la Biblia apunta hacia Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Entonces yo tengo que saber lo elemental de gramática. Muchos caen en error porque no saben gramática. Ok, fui malo en la escuela, pero no me he muerto. Yo volví a la gramática, volví al sujeto, al predicado, al prefijo, mefijo, sufijo. ¿Y qué, hermano? Pues dije, padre, no puse atención cuando mi maestro me enseñó. Ahora ya de viejo, pues lo estoy aprendiendo, y no de ahora, sino desde que Dios me llamó. Dije, esto es un libro y tengo que aprender a leer. Tengo que aprender las comas, tengo que aprender los puntos suspensivos. Hola, hermano, es que esto es de estudiar. Y un pescador, en el primer capítulo que leímos, ¿cuántas veces usted oyó que repitió conocimiento? Hermano, es que es el conocimiento lo que nos da la libertad, el conocimiento de la verdad revelada de Dios. Esto no es para ignorantes voluntarios, porque a todos se nos dio la fe, pero ahora ¿de qué se nos demanda? Yo tengo pereza, yo no le entiendo. Pues persevera y Dios va a iluminarnos. Así que dice, Pedro se presenta. Este es el sujeto, el autor. Y luego a su audiencia. ¿A quién les escribió esta carta? Antes de aplicarla a nosotros, hay que ver a quién fue escrita. A los que habéis alcanzado. Pero, ¿qué es lo que nos da más claridad sobre los destinatarios? Cuando usted va a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, regrese conmigo, dice en el saludo, en la destinación, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, fuera de la patria, la diáspora judía, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién está escribiendo él? Primeramente a los judíos que fueron perseguidos. Dios ha permitido que los judíos y que ahora los cristianos sean perseguidos, hermano, para que la tierra se llene de la gloria del conocimiento de Jehová. Así pues, que vemos que él se está refiriendo ahora, 3 años después, ya no solo a los judíos cristianos, sino ya
recuerde que vimos en la primera carta de Pedro que los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Los que estábamos lejos de las promesas, del pacto, de la esperanza, ahora nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros los que no éramos pueblo, nosotros los que estábamos lejos, separados de Dios, de Israel, del pacto, nosotros ahora somos también herederos y como cantamos, por la fe hemos sido hechos hijos de Dios, porque por la fe recibimos a Cristo, como dice en Juan 1:12, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no nacimos de simiente corruptible, que es el hombre, sino de simiente incorruptible, que es divina. Aleluya. Así que los destinatarios dicen, mira, a los que habéis alcanzado. Y aquí es donde entra un poco de confusión en los enemigos y la aprovechan las artimañas del error. Dice, no, que la salvación es por gracia, se hereda, sí, pero la tienes que alcanzar. ¿Cuántos entienden eso? Mire, yo pongo el ejemplo, posición y posesión. En posición somos hijos de Dios. En posición dice Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero cuando Cristo venga o nosotros vayamos, nosotros vamos a alcanzar la salvación real, se va a materializar. Entonces nuestros ojos le verán y ya no andaremos en esperanza ni por fe, sino que ya nuestros ojos le verán. ¿Alguien me está entendiendo esa parte? Entonces él le dice, a los que habéis tiempo pasado ya alcanzado por la justicia de nuestro Dios. La justicia de nuestro Dios. Usted no puede recibir fe, no puede alcanzar la salvación si primero no ha sido justificado. En Romanos 1:16 dice Pablo, escúcheme, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. La salvación es por gracia, es por fe, por creer. Porque en el evangelio de Dios, verso 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, dice desde Habacuc, el justo por la fe vivirá. Eres justificado y entonces puedes accesar a la fe, como Abraham obedeció y fue justificado, y ahora él fue padre de la fe. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque cuando el hombre cayó, se autojustificó. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es que oí tu voz y estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Desde Adán nos autojustificamos. Cuando Cristo llegó, ellos decían, no, nosotros no tenemos pecado. Ellos estaban autojustificando. Por eso Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 3, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Todos se desviaron a una. Y empieza a hablar de las malignidades del ser humano. Su lengua, dice, es lengua de serpiente. No hay nada bueno en su corazón, porque el único que justifica es Dios, es la justicia de Dios. Como dice la Escritura en Romanos capítulo 5, justificados, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no por las obras, tenemos paz para con Dios, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Qué significa justificados? Ya no debes nada. Recuerde, somos justificados los que hemos creído por la fe, y esta fe no es de vosotros. ¿Quién nos las dio? Nos las dio Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Justificados por la fe, fuimos justificados, y ahora ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Estamos siendo santificados para que luego seamos glorificados. Hermano, usted no puede ser justificado y glorificado a menos que, como el ladrón de la cruz, el Señor le dijo,
¿Has creído? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros, los que fuimos justificados y tenemos años caminando, estamos siendo santificados. Por eso el que está en la tierra es el Espíritu Santo. Está santificando. ¿Qué es santificando? Apartando a su iglesia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Hay alguien vivo esta tarde? Nosotros estamos caminando siguiendo el Espíritu Santo nos lleva, pero no en vacío. Él produce, Dios produce el querer como el hacer, pero el hacer lo tengo que hacer yo. Por la justicia de nuestro Dios, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, como dice en Romanos capítulo 3. Una fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que aquí en la escritura, en la gramática hebrea, no está hablando de dos personas? Lo va a ver. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el sujeto? ¿A quién se está refiriendo como Dios y Salvador? A la misma persona. ¿Está oyendo? ¿Cuántos? Sí, no se durmió en las clases de gramática. Está usando el sujeto que es nuestro Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué es ese Dios? Salvador. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. ¿Sabe que esto enloquece a los judaizantes? Enloquece a los testigos de Jehová. Enloquece a los anticristos, porque aquí Pedro está dando un mazazo, hermano. Está diciendo, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él nos justificó. Él es Dios y Kyrios, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, esa es la primera noticia de la buena noticia. Jesucristo es Dios. ¿Sabe quién murió en la cruz del Calvario por ti? Dios mismo, tu creador, tu hacedor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Él. Así que permítame gozarme. El pescador hablando de... No, eso no lo pude escribir Pedro. Hermano, en manos del Señor somos más sabios aún que los viejos. Y vemos aquí que está hablando Pedro que el que justificó a los que han alcanzado la salvación es Dios y Señor Jesucristo. Y usted va a ver, le voy a poner el ejemplo de cuando habla de una persona y cuando habla de dos personas. Aquí mismo vamos a irlo encontrando. Y les dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y podemos aquí decir, ¿cómo? ¿What? Sí. Hermano, la fe que te ha sido dada es la misma en calidad y cantidad que recibió Pedro. ¿Cómo así? La misma que le fue dada a Pablo. Pero ¿y por qué yo no he alcanzado lo que Pedro? ¿Y por qué no he alcanzado lo que Pablo? Estoy más cerca de alcanzar la fe de Judas. ¿Por qué? Porque aquí leímos que a la fe hay que nutrirla. ¿Está ahí todavía? Me da unos minutos más. A la fe hay que alimentarla. Hermano, la fe no es algo que usted ya recibió y ya tengo fe. No, hermano, fortaleceos en la fe, creced en la fe, en el conocimiento de Dios. Y por eso vemos aquí que Pedro hace énfasis, conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos nutrir nuestra fe, crecer, aunque la fe empiece como un granito de mostaza. Si usted, hermano, usted tiene que crecer en fe, usted tiene que fortalecerse en fe, en el conocimiento de esta fe revelada. Iremos de poder en poder. ¿Qué quiere decir? Nos iremos haciendo fuertes en el camino. Mire, hermano, con todo respeto, yo sé que a muchos aquí ya no se quiebran a la primera. ¿Por qué? Porque ya tienen 5 años, 10 años y que no han sido diligentes en su aprovisionar la fe, pero ya están más firmes que cuando empezaron. Primero tantito, no me saludó el pastor, ya no voy a la iglesia. Esos son de los niños espirituales. Pero ya cuando tú caminaste 5 o 6 años y voy a saludar al pastor, pobre, ha de estar golpeado, no tiene ni ganas de saludar.
ya cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque ya fortaleciste, nutriste tu fe. Dice mismo Pedro en lo que acabamos de acabar, la primera carta, dice, anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Ahí está, hay que alcanzar la salvación, no somos salvos, no, ya eres salvo, pero se va a mostrar que perseveres hasta el fin. Se va a mostrar que eres cristiano, que a cualquier viento de turbulencia no te andas cayendo. ¿Y dónde anda el hermano? Ya está deprimida, ya está deprimido acá. No, hermano. Nosotros debemos trabajar en nuestra fe con buen tiempo y con mal tiempo, para que cuando venga la prueba nos encuentre firmes, fortalecidos, vestidos con toda la armadura de Dios, para que cuando vengan las pruebas, cuando venga el día malo, nosotros podamos soportar las pruebas. No es que voy a agarrar fe cuando no me debo anticipar. Pero esto llama la atención. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pablo le está diciendo, como apóstol, como alguien que caminó con Jesús, que vio con sus ojos a Jesús. Quiero que haga esa mención. Él dice, hablando en los que vieron a Cristo, en el liderazgo de la iglesia judía, porque la iglesia cristiana nace judía. Ellos vieron a Cristo y Él les dice a los que nacieron allá en Asia, sin haber visto lo que ellos vieron con sus ojos terrenales, les dice, ustedes han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Alguien está entendiendo? Pedro les está diciendo, yo lo vi, Él subió a mi barca, mis ojos le vieron. Esa fe que yo tengo, que yo recibí, es la misma preciosa fe que ustedes recibieron. Y uno dice, ¿cómo? Hermanos, si Dios nos manda a no hacer diferencia de personas, Dios no hace diferencia de personas, entonces a uno le va a dar más fe que a otro. No, la fe una vez dada a nosotros, dice Judas. El problema no es de la fe, el problema es el depositario de esa fe. ¿Cuántos están oyendo? Porque si usted recibió la fe y usted no va a su Biblia ni por asomo, entonces dice, desead como niños recién nacidos. Dice mismo Pedro, digo, entonces a mí se me hace que ese niño no nació. Hermano, porque un niño, usando la analogía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación, le decía yo. Entonces, ¿qué es lo que muestra que una criatura nació? Llora. Y llora porque le duele el estómago, tiene cólicos de hambre y llora. Y a él no le importa si lo vistes de mameluco amarillo, azul, gris, ni gorra. A él lo que le importa es que le sacie su sed que lo está matando de la leche materna. Amado, yo le digo a las personas, tú eres hijo de Dios, te engendró Dios. ¿Por qué no te amamantas entonces de Dios? ¿Por qué no buscas la palabra de Dios? ¿Por qué no has nacido? Porque tengo que estarte diciendo, lee la Biblia, congrégate, busca a Dios. ¿Sabes qué? Me dice Dios, deja de luchar con gente que no ha nacido de nuevo. Y digo yo, ay, es verdad, Señor, me voy a morir empujándolo. Mejor voy a orar para que se haga esa extraña operación y nazcan de nuevo. Porque si alguien no ha nacido de nuevo, hermano, lo arreas, lo amarras, lo traes y perdóname la expresión, y luego salen en las grabaciones y dice, ¿qué cosa quiso decir ese hombre? Lo tienes que traer como iguana del istmo, hermano. Usted se ríe porque sabe. Si ha visto las iguanas que traen del istmo ismeñas, las traen peor que un sicario, hermano, amarrados así para que no se... Y ya llega a las manos del paisano. ¡Ah! Así hay que traerlos a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. No desean la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Usted ha visto a alguien que no ha nacido de nuevo? Oye, ¿y tú no lees la Biblia? No, aquí la traigo en mí. Acá la traigo. ¿A mí quién me asegura que está leyendo la Biblia ahí? No, no está leyendo la Biblia. Por eso usted, si quiere darle ejemplo a sus hijos, siéntese a leer, pero así con eso. Vean que está leyendo.
Porque luego te pones a leer en la Biblia, hermano, yo lo veo, te mandan mensajitos, te mandan deditos, maripositas, corazoncitos. Pero aquí ya no te pueden mandar nada. Y aléjese de su teléfono y aléjese de todos esos medios. Y aquí usted aliméntese para que su fe esté nutrida y no desnutrida. Por eso a la primera, hermano, estamos ¿qué? Desnutridos. Viene la prueba y ¿qué pasa? ¿Qué tiene el hermano? Pues está deprimido. Deprimido, su esperanza está muerta, entonces no está en Cristo. Desead como niños recién nacidos. Hermano, si Él es nuestro Padre, si nacimos de Dios, ¿de quién nos debemos amamantar? Del Shaddai. ¿Y el Shaddai qué nos da? Su palabra, para que por medio de ella crezcamos, nos fortalezcamos. Sí estamos allí. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Sigue diciendo Pedro, gracia y paz, wow, o sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahí usted ¿qué diferencia ve? Primero le dije, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí la gramática me dice que es la misma persona. Pero aquí ya está ID. En el conocimiento de Dios. ID. Aquí ya está hablando de dos personas, el Padre y el Hijo. Pero en el primero dice de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, está hablando que nuestro Dios es Salvador y se llama Jesucristo. Pero aquí ya está hablando de en el conocimiento de Dios, Padre, y de, ya aquí se paró, ya aquí es otra persona. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta el estudio que tiene el pescador? Porque esto lo escribió el pescador, pero ya de hombres. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento, amado. La vida eterna es conocerlo a Él. Y si usted no tiene anhelo por la leche espiritual no adulterada, a mí me preocupa. Usted no va a crecer, usted no se va a robustecer en el conocimiento si no lee la palabra, si no anhela la palabra, si no desea la palabra. No quieres conocer al que te salvó. Aquí está revelado por qué y para qué te salvó. Hermano, no solo es, ya fui el domingo a la iglesia y nos vemos el próximo domingo, si es que no vuelve el semáforo en rojo, que algunos están orando que venga el rojo para que cierren la iglesia, porque unos son obedientes, hermano, le dijeron, se cierra la iglesia y se van, obedecieron y qué bueno, pero ya cuando les dije, abrieron la iglesia, ahora regresen, no, ahora ya no, o sea, son obedientes para lo que les conviene. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí está hablando ya del Padre y del Hijo. Sigue diciendo, como todas las cosas, wow, que pertenecen a la vida y a la piedad, Eusebia, ocupa la palabra piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. ¿Qué volvió a repetir aquí? Conocimiento, y ocupa la palabra noxis, porque uno de los problemas era el ataque de los gnósticos en este primer siglo. Los que se metían a la iglesia, mire, se lo doy en otras palabras, los metafísicos, los psicólogos, porque yo estuve cuando se puso de moda, hasta quise estudiar psicología, hermano, porque llegaban pastores que además eran psicólogos, o eran psicólogos y además eran pastores, y uno se cuadraba. Yo lo viví, yo tiene años que estoy en esto, y yo veía que llegaba, no es que llegaba una doctora, es psicóloga y pastora y ha escrito libros. Dije, yo ni en mi vida he escrito nada, ni la prepa acabé, y yo quería estudiar psicología para dar el consejo, hermano, pero y hay gente que me dice, pastor, ¿será que lleve a mi hijo al psicólogo? Le digo, no, llévalo a Cristo. Vas con un psicólogo, si sabes cuál es su base, su piedra filosofal de los psicólogos, son puros estudios de libros de autores ateos, anticristos,
enemigos de Dios. ¿Tú crees que ellos van a desear algo bueno para ti? Tú vas con un psicólogo y ¿qué te dice? Usted está así por esto y esto y eso, y ya me lo sé. Yo ya sé que estoy en una cárcel. Pues es que hasta ahí es donde llega un psicólogo. El psicólogo te dice tu problema, pero no te saca del problema. Te dice en qué cárcel estás, pero el único que abre la puerta de la cárcel, que rompe cadenas, que liberta al cautivo, se llama Jesucristo. Así que ¿qué vas a perder tu tiempo con un psicólogo? No, ve con Cristo. Él sigue libertando a los cautivos. Él lo sigue haciendo. ¿Vas a entregar a tus hijos con un psicólogo? ¿Para qué? Si el problema ya lo sabes, es pecado. Hay muchos que me dicen, no, es que yo sé que mi problema, le digo, tu problema no es el alcohol, no es la marihuana, no es la droga, no es la homosexualidad. Tu problema se llama pecado y es contra Dios. Arrepiéntete en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Qué psicología? Ni qué psicología, hermano, es directo. Es la palabra de Dios. No es de andarles endulzando. A ver, hermano, vamos a fluir ahora todos. Música, por favor. ¿Eso qué es? Metafísica, sensorial. Gente que solo está en la carne. Hermano, a veces predico llorando. No tengo ganas de nada. Pero es que esto no es por sentir. Esto es una obra divina. No es una obra mística, espiritualoide. Esto es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Aleluya. No es poder de Dios para que a ver qué. No, hermano, no estamos aquí para fábulas. Por eso en esta iglesia, hermano, no vendemos mucho, porque no le estamos moviendo las emociones. ¿Sí se oye? ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios, hermano? Yo estoy sintiendo mi estómago, va a decir algunos, que ya acabe, tengo hambre. Como todas las cosas, ¿de dónde van a venir? ¿De los psicólogos, de las escuelas seculares, ni aún de los institutos para pastores, hermano? Ya está lleno eso de metafísica, de mentira. Entonces, Pedro, el ataque que estaba era contra la filosofía de los gnósticos. Ellos decían, sí, Dios, pero recuerden, no le ponían el nombre. Y ellos decían, se puede accesar a esos conocimientos plenos a través del sacrificio de la carne, y empiezan con todas las ondas esas de las chakras y las piedras y las luces. Esa brujería del diablo nada más es reciclada, hermano, y llega igual acá, y los videntes, y yo te digo y te profetizo. Sí, es el mismo brujo, nada más que revolcado, hermano. Ya ahora ya no sale con el cucurucho ese y la túnica, ahora salen con peinados y aretes y collares y hombres que parecen mujeres y mujeres que parecen hombres, y ahora los astros se han... ¿Qué, hermano? Nadie profetizó la pandemia, nadie, ninguno dijo va a pasar esto y esto y esto y esto. Ya después se colgaron, ¿verdad? Y muchos bajaron sus videos cuando decían, reprendo este virus, cancelo este virus. El virus les canceló sus giras, sus cultos. Continuamos. Como todas las cosas, 5 minutos más, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Hermano, no es esto de que usted alcanzó un máster en divinidad. No, papá, usted lo recibió. Hermano, ¿quién le está enseñando a vivir? Dios, porque usted con lo que sabía, usted iba de lodo en lodo, no de victoria en victoria. Pero ahora que estamos aprendiendo, estamos recibiendo ¿qué? De Dios por su palabra, por el Espíritu Santo. Porque observe, hermano, porque todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿aquí a qué se está refiriendo? Hermano, al saber vivir. ¿Sí se oye? A la vida física, a la vida secular. Hermano, ¿sí o no aprendimos a conducirnos mejor ahora como cristianos? Antes éramos unos, bueno, perdón, lo incluyo. Yo era un animal del monte. Me decía, ¿qué? Comía lo que no debía de comer. Me metía donde no me debía de meter. Traía una vida desordenada. Era una oveja desgraciada. Desgraciada quiere decir sin gracia.
como oveja desgraciada. ¿Usted no anduvo como oveja desgraciada? Sí. Descarriadas dice la Biblia también, ¿verdad? Pero es como ovejas desgraciadas, sin gracia, porque gracia y paz vienen del Señor. Y Él nos enseñó a vivir la vida. ¿Cuántos ya tratan a su mujer como vaso más frágil? Eso es aprender a vivir. ¿Quieres que te vaya bien? Hermano, es la madre de tus hijos, me decía anoche el Señor. Yo decía, Señor, pero es que ese no es el tema que voy a tratar. No, es que yo estoy tratando contigo. Es la madre de tus hijos. Tú te vas a decir que quieres a tus hijos. Ay, yo a mis hijos los quiero. Ajá. Y quieres a la madre de tus hijos. Porque si no quieres a la madre de tus hijos, sigo. A la vida, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Y luego dice, y a la piedad. Y aquí ocupa la palabra Eusebia. ¿Y sabe qué significa Eusebia? Amor por Dios y sus cosas. Eusebia, ¿qué significa? Devoción, amor, adoración, obediencia pronta, dice la palabra, el diccionario bíblico, por las cosas de Dios. Hermano, usted toma su Biblia y ya llegué de la iglesia, y ahí se va mi Biblia y está toda llena de café, de frijoles. Dice, es que estudio. No, eres un... Hermano, devoción por las cosas santas, o sea, cuido mi Biblia. Amén. Cuido mi iglesia. Cuido mi testimonio. Eso es Eusebia. Devoción es piedad. ¿Y eso cómo lo recibimos? Hermano, usted entra a este templo, que el templo en sí nada es, pero cuando nos juntamos las rocas vivas, hacemos templo para Jehová. Yo aquí entro con reverencia. Cuando me subo al altar, cuando voy a comenzar, yo le digo, Padre, no me mates aquí. Sí, tengo temor. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. No estoy sin pecado, hermano. Y cuando voy a subir al altar, por eso no concibo que gente predique y tengan su vida hecha un cochinero. Hay que ponerse a cuentas, hermano. Ay de mí que soy pecador, dice Isaías. Se le dio la palabra, entonces el ángel dice que tomó un carbón encendido del altar y lo puso en la boca de Isaías. Dice, esto ha sanado tu boca. Dice que soy pecador, de labios pecadores, que vivo en medio de gente pecadora, hermano. Soy pecador igual que usted. Entonces, tendré que seguir predicando en la tarde. La misma fe, diferente fruto. ¿Por qué? Porque hay que nutrir la fe. ¿Me da ese tiempo rápido? Si tiene que irse, puede irse. No hay problema, no pierde la salvación. ¿Sí? Nos ha sido dada la vida secular, porque en Levítico Dios da instrucciones de cómo se debe vivir físicamente, qué comer y qué no comer. Y Eusebia también nos dice cómo debemos vivir en la presencia de Jehová. Por su divino poder nos fue dado esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y a Pedro quién lo llamó? A Pedro, ¿quién se subió a su barca y le dijo después, sígueme? Dice que él aprendió a vivir la vida y aprendió a vivir en la devoción al Dios de gloria por Cristo que lo llamó. ¡Aleluya! Hermano, ¿quién nos cambió la vida? Se llama Jesucristo, el que nos llamó, nos cambió la vida literalmente 100%. Y ahora vivimos de una manera diferente, ya no como animales irracionales, sino como sabios. Él nos enseñó a vivir. Él nos cambió la vida. ¿Cuántos dicen, Cristo me cambió? ¿Pero qué te cambió si no se te ve? No se tiene que ver. En su divino poder, el que te llamó, tú caminas diferente, hablas diferente, vives diferente, eres diferente, amas diferente y sabes a quién debes rendirte en devoción y temor delante de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí nos has alumbrado, Señor. Gracias, Señor.
porque nos rendimos delante de tu revelación, Señor. Y usaste a un hombre como Pedro para que la gloria de la revelación siga siendo tuya y no del hombre, Señor. Gracias, porque esto hace que nuestra fe se fortalezca. Porque tu palabra dice que debemos añadir a nuestra fe. No podemos añadir, y lo sabemos, Padre, fe, porque la fe es tuya. Pero si nos mandas a ser solícitos, prestos, rápidos, fervientes, con diligencia nos dices, añadir a nuestra fe virtud. Y virtud, Padre, he aprendido que significa excelencia. Arete usa la palabra en hebreo. Virtud, excelencia. Hermano, le tienes que añadir a tu vida cristiana excelencia. Que Dios nos siga ayudando. Que Dios te bendiga, hermano. Tu salida, tu camino. Dios bendiga tu hogar. Y que esta palabra dé fruto al 100%. Y recuerda que no es la semilla, es la tierra donde cae la semilla. No es la fe, porque a todos se nos ha dado fe, pero no todos nutrimos esa fe. Da 7 virtudes, 7 cosas que debemos añadirle a nuestra fe. Y las vamos a ir viendo con el favor de nuestro Dios. Hasta aquí, buen provecho, Iglesia de Cristo en Minatitlán. Que Dios te bendiga, yo te bendigo con todo mi amor y el amor de Dios en mi corazón, y deseo tu prosperidad, tu salud, y que sigas creciendo y fortaleciéndote en fe. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice conmigo? Amén.